Cumple tus metas con Turning. Hola, nos da mucho gusto que nos escuches. Este podcast está creado para brindarte herramientas de liderazgo, las cuales te ayudarán a tener éxito en tus objetivos laborales. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este sexto capítulo de tu podcast que hemos denominado ¿Cómo enfrentar un mundo nuevo? Agradezco infinitamente a nuestros expositores, que seguramente ya los conoces si nos estuviste acompañando en capítulos anteriores, y si no, si eres nuevo, bienvenido. Qué bueno que te unes a escuchar esta propuesta en la que buscamos brindarte metodología, herramientas y consejos para enfrentar a la única constante que existe en el mundo, que es el cambio. Continuamente estamos cambiando las situaciones del mercado, están cambiando las políticas de nuestros clientes, están cambiando el entorno en el cual nos movemos. Y por lo tanto, pues tendremos que ser lo suficientemente ágiles y flexibles para adaptarnos a este cambio. A lo largo de los capítulos hemos visto diversos temas que están alrededor de esto, y el día de hoy nos reúne el tema de comunicación. En el capítulo pasado hablábamos de la importancia que tiene este ciclo de comunicación, de ir enderezando un poco el concepto básico que tenemos de emisor, receptor, mensaje, canal, sino a complementarlo con que en un ciclo de comunicación tiene que existir respuesta por parte del receptor para podernos dar por enterados o por cerrado ese ciclo de comunicación. Entonces, en este segundo capítulo vamos a ver algunos otros temas que por cuestión de tiempo se nos quedaron pendientes en el primero. Si no lo has escuchado, te recomiendo irte al capítulo número 5, este es el número 6. En el número 5 estamos platicando esa introducción, esos primeros conceptos. Y muy bien, insisto, quiero darle la bienvenida a Juan Antonio, a Alvin y a Manuel, nuestros tres expositores, nuestros tres panelistas, que, bueno, la experiencia de ellos como ejecutivos, como líderes de empresa, como agentes de cambio, nos trae a la mesa y hace que esta conversación pues sea bastante rica y nutrida. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Buenos días, Alejandro, y gracias por la oportunidad. No, hombre, al contrario. Muy bien, sí, gracias. Alvin. Muy bien, muy agradecidos y esperando que podamos aportar valor a nuestros escuchas. Muchas gracias, Manuel. Bienvenidos. Y bueno, pues vamos entrando en materia. Insisto, en el capítulo pasado hablábamos de este ciclo de comunicación, de algunos problemas comunes que enfrentamos en este tema. Y por ahí platicábamos, y yo soy fiel seguidor de la idea de que la comunicación es la clave de una buena ejecución o de una pésima ejecución de una gran idea. Puedes tener tu gran idea o puedes tener en tus manos la solución de un problema, pero si no lo comunicamos de la manera correcta, puede engañarnos porque esa solución que creíamos tener no va a surgir efecto, y no nada más no necesariamente por la solución per se, sino por la forma en la que fue comunicada. Yo soy un fiel creyente de que la comunicación debe de ser una de las asignaturas más importantes en nuestra preparación educativa, y que desgraciadamente, al menos aquí en México, en el plan de estudios que yo llevé, la veíamos como una calificación, como una materia de relleno, ya muy entrada la preparación académica, cuando creo que es un tema
que desde pequeños tenemos que llevar a nuestros niños a que aprendan a comunicarse, porque es gracias a la comunicación que van a poder obtener grandes resultados. Y bueno, el día de hoy, muchachos, quisiera arrancar con la primera pregunta. ¿Qué características debemos de tener si estamos hablando de que la comunicación es muy importante? Bueno, el primer actor es el emisor. ¿Qué características debe de tener un buen emisor para calificarlo como tal? ¿Qué nos pueden platicar de ello? Si me permite la palabra, Alejandro, Sí, adelante. antes de tocar el tema desde el punto de vista teórico, quisiera que abriéramos los ojos que la característica desde mi punto de vista tiene una esencia personal. Tiene que convertirse en un matiz de mi personalidad como líder de grupo. Y para manifestar esa característica de liderazgo de líder, de liderazgo en el grupo, a comunicar, yo considero que necesitamos siempre tener un análisis previo. Un análisis previo que me permita, sobre todo desde mi punto de vista, priorizar qué quiero comunicar. Sin perder el punto de que lo que yo quiero comunicar es conseguir lo que yo necesito o lo que necesitamos, ¿sí? Esas características para mí nacen desde el punto de vista liderazgo, en que tú tienes que valorar factores, tienes que tener claridad, tienes que tener una amplia visión. Algo trascendente en esta característica fuera de la teoría es que debes de generar confianza. Juan Antonio, sí. me gusta lo que estás diciendo y me nace una palabra que quisiera aderezaras alrededor de la idea, autenticidad. Me gusta mucho lo que dices de la personalidad, pero ¿cómo la ligarías con la autenticidad de ese líder, de esa persona, de ese emisor que está queriendo comunicar algo? Mira, sí teniendo una amplia visión, y ahí me refiero, Manuel, con mucho fundamento a lo que marca la teoría. Debemos de tener precisión, debemos de tener relevancia en el mensaje a transmitir. Los teóricos lo marcan como siempre tener la realidad en la mano, por no decir sinceridad, ¿no? Okay. Tenemos que manifestar una característica de credibilidad, de asertividad. Por eso me vuelvo a referir a las características personales del líder transmisor. ¿Sí? Sí, estoy totalmente de acuerdo, Juan Antonio y Manuel. Yo estaba buscando una palabra que recogiera todas estas cualidades que se espera de un buen emisor. Pero sí, el emisor tiene que ser visto como un ente íntegro. Correcto. Sí, que significa que practica lo que habla y que proyecta de forma creíble el mensaje que quiere transmitir. Y que no denota que está fingiendo, ¿no? Por eso hablaba yo ahorita de la autenticidad, porque a veces queriendo resguardar las características que nos dice Juan Antonio, pudiéramos hacer erróneamente ignorar nuestra propia autenticidad y no ser un emisor convincente y que infunda confianza. Bueno, yo les mencioné, estoy muy de acuerdo con su comentario, pero yo les mencioné el calificativo de que una característica es generar confianza. Correcto. Los dos comentarios que acaban de hacer ustedes nos llevan
a que si el comunicador de entrada no genera confianza, empieza débil su posición y ese calificativo no entra dentro de las características teóricas que se enlistan, ¿no? Porque es un envoltorio, ¿estás de acuerdo conmigo, Juan Antonio? Es un envoltorio de esas características que dices, oye, pues yo sí fui muy preciso, yo estoy hablando de algo muy relevante, oye, yo estoy siendo muy sincero, estoy diciéndoles la verdad, por lo tanto es creíble y puedo ser asertivo, pero al mismo tiempo se nota falsedad en mi autenticidad de cómo lo estoy diciendo, ¿sí? No corresponde mi lenguaje corporal o mi lenguaje paralingüístico que decíamos la sesión pasada, y entonces no se siente esa autenticidad del emisor, y por más que sea, pues, por eso la relevancia de lo que dijiste al principio, a ver, genera la confianza, genera ese ambiente para que pueda ser recibido, ¿no, Juan Antonio? No, estoy completamente de acuerdo, Manuel, y déjame mencionar otra particularidad en referencia a la amplia visión. Resaltamos en el podcast anterior, y vale la pena continuar dándole valor, que el comunicador tiene que tener claro que tiene una amplia participación en la comunicación de ida y vuelta en su mensaje. El comunicador tiene que dar seguimiento, tiene que valorar, tiene que medir su mensaje desde que él lo genera hasta cómo empieza a recibir respuestas. Perdón, Alvin. No, yo simplemente quisiera agregar, creo que muy, muy válido, quisiera agregar una cosa que muchas veces a nosotros se nos escapa. Sí, el comunicador, el emisor, tiene que hablar el lenguaje del receptor. Y aquí, es decir, no estoy hablando de idioma, estoy hablando de que muchas veces el comunicador intenta comunicar sus conocimientos. Y esos pueden pasar por elitistas. Y con eso al receptor lo está apagando. El receptor ya no escucha más porque siente que el comunicador o el emisor está intentando comunicarle con lenguaje demasiado sofisticado. Vale. Ahora, equipo, a mí me gustó un punto que mencionó también Juan Antonio ahorita al final. Y en lo que acabas de comentar, Alvin, estoy, pero más que al 100% de acuerdo contigo. Pero quiero retomar para redondear este punto para nuestros radioescuchas, es la situación de medir, ¿sí? Y medir la comunicación o medir la efectividad de nuestros mensajes como emisores es, y lo dijiste muy claramente, Juan Antonio, desde el inicio hasta el final de la propia comunicación. En ese momento yo tengo que estar midiendo qué nivel de escucha estoy generando con mi gente, qué reacciones estoy provocando. Y comentábamos cuando nos preparábamos para platicar del tema, que hay diferentes reacciones de nuestro receptor para concentrarse y escuchar y recibir el mensaje. Entonces, yo nomás quería subrayar esta parte que me gustó muchísimo de medir lo que estamos diciendo o haciendo como emisores. Pero esa sería, digamos, una consecuencia después de haber dado el mensaje. Sin embargo, para, digamos, resumir o englobar, creo que aquí la invitación sería que como emisor, pues me tengo que preparar, ¿no? Y me tengo que preparar en los conocimientos para generar la confianza que estaban mencionando. Me tengo que preparar para conocer
la audiencia a la cual me voy a dirigir, porque como bien decía Alvin, oye, pues tienes que hablarles en su idioma para que ellos entiendan qué es lo que estás diciendo y no necesariamente si tienes que hablar en español, en inglés o en qué otro idioma, sino en la forma en la que esa audiencia mejor te va a aceptar y mejor te va a entender el mensaje, ¿no? Y sin lugar a dudas, yo creo que, como bien dices, Manuel, una clave es, oye, déjame medir qué tanto me estoy comunicando, ¿no? Y eso, ¿cómo se haría? O sea, preguntando, haciendo retórica con la audiencia, o cómo podrías empezar a darte cuenta de que realmente estás midiendo la comunicación. Es que otra característica que debemos desarrollar para esa efectiva comunicación, y en respuesta a tu pregunta, desde mi punto de vista, es que debemos de estructurar el mensaje. ¿Ok? El mensaje tiene que tener etapas, tiene que tener momentos. Esas etapas, esos momentos muchas veces están en acciones, en resultados, en manifestar una propuesta o recibir propuestas, en lograr la participación proactiva del receptor. Entonces, si tú vas estructurando, vas digiriendo tu mensaje, yo creo que puedes de alguna manera fácil medir si esa emisión va alcanzando el objetivo que tú buscas. Un ejemplo quizás absurdo. ¿Cuántas veces se fracasó en el plan de comunicación de una propuesta porque lo hice en un renglón? Lo hice con una pregunta. O sea, de entrada... Y con prejuicios, Juan Antonio. La mera verdad es que empiezas a prejuiciar cuando te estás preparando. Es que no me va a escuchar, es que es una persona muy ocupada, es que lo tengo que reducir a un renglón y decir, vamos a hacer un proyecto. Y caray, con eso no me estoy diciendo nada, ¿no? Si proyectas inseguridad en tu comunicación, ya perdiste Es mitad del partido. correcto. Es correcto. Una forma de estructurar y a ver qué opinan ustedes, pero algo que trato de utilizar con frecuencia es imaginarme que mi mensaje, imaginarme que estoy haciendo una especie de embudo. Comenzar con temas generales como para ir haciendo o poniendo el entorno y el contexto de hacia dónde me voy a ir. Después mencionar la materia en la cual dentro de ese contexto vamos a estar hablando y finalmente dar la propuesta, ¿no? Como para poder explicar o dar justificación de por qué estoy dando ese mensaje. ¿Funciona? ¿Funciona ese tipo de estructura? Déjame contestarte, Alejandro. Lo voy a contestar con un ejercicio personal que a mí me dio mucho resultado. ¿Saben a quién era el primero que le exponía yo mi mensaje? Pues a usted mismo, me imagino. A mí, Ajá. lo que me obligaba a estudiarlo, a prepararlo. ¿Cuántas veces hemos participado en que el comunicador, el emisor, no está convencido ni de lo que dice o no entiende lo que dice? Totalmente. O sea, digo, así quiero resumirlo, ¿no? Sí, no hay experiencia que más te pone en tu lugar y más te hace mejorar tu forma de comunicación que la que escucharte a ti mismo. Claro. Después de que te graben. Definitivo. ¿Y la forma de hacerlo es tal cual, así, hablarlo frente al espejo, o grabarlo, ¿sí? Mira, últimamente tenemos una serie de medios para estarte autograbando con tu propio celular, con tu propia computadora, etcétera. Y la mera verdad, ya después en otro podcast les platicaré algunas anécdotas que vivimos en una compañía donde
La regla del juego era que se observaran a sí mismos los muchachos y las muchachas que estaban trabajando en una empresa que fabrica galletas. Ajá. Y la regla del juego era que cada quien se observara a sí mismo para que pudiera ver cuáles eran las actividades que estaba haciendo, si agregaban valor, si no agregaban valor. Y luego les termino la anécdota. Pero era muy rico porque te dabas cuenta, ¿sí? La cantidad de movimientos, de cosas, etcétera. Imagínate ahora eso, extrapolándolo a la comunicación. Claro. Te vas a dar cuenta de tus estribillos, te vas a dar cuenta de tu falta de comunicación corporal o no verbal, ¿sí? De la entonación, de reflejar inseguridad, como decía Alvin ahorita, de no generar confianza, como decía Juan Antonio al principio, etcétera. Entonces, claro que es un ejercicio sumamente efectivo, e incluso en Turning recomiendo siempre a los muchachos que trabajan junto conmigo en el equipo a hacer análisis situacional, es decir, ubícate en la situación como si ya tienes a tu equipo gerencial enfrente, como si ya tienes a tu equipo de operarios enfrente, que si ya estás en la planta, ¿qué volumen vas a estar utilizando porque están las máquinas funcionando, etcétera. Y eso te trae una retroalimentación tremenda, pero tremenda. No sé si estemos todos de acuerdo en esto, si lo han podido vivenciar. Absolutamente, absolutamente. No, pues sí, es un buen tip para practicarlo, ¿no? Y como bien dices, oye, pues hoy en día con el propio celular te grabas una notita de audio en el WhatsApp, se lo mandas a algún amigo tuyo, a tu esposa o alguien y ya ahí se queda grabado como para que lo estés escuchando y saber si el mensaje que querías dar estuvo bien dicho o no, ¿no? Ahora, y esta pregunta se me hace un poco más compleja porque pues no depende tanto de uno. O sea, si nos ponemos en el papel de emisor, híjole, las actitudes o características del receptor pues no dependen necesariamente de ti. ¿Qué características tendría que tener un buen receptor? Porque pues también funcionamos como receptores, ¿no? En ese mismo ciclo de comunicación, ¿qué tenemos que tener, muchachos? Excelente pregunta, Alejandro. La primera y más importante actitud que tiene que tener un receptor es una expectativa positiva, lo que los americanos llaman positive intent. Es decir, tienes que limpiar tu mente de perjuicios, de otros problemas que puedas tener. Y tienes que esperar que la persona que te está comunicando algo, te lo está comunicando de buena fe. Híjole, sí. Esa es una de las cosas más importantes, porque si no haces eso, ya de entrada, el mensaje entra filtrado. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Después, Sí, claro. aunque estés en desacuerdo con el mensaje que te está llegando, tienes que pararte, esperar y esperar que el mensaje se complete antes de que empieces a contraatacar. Ese es ABC de la buena escucha. ¿Sí? Y tercero, tienes que asegurarte que entendiste lo que se quiere comunicar. Y la única forma de hacerlo es testearlo. Es decir, ¿quisiste decir eso? Eso es lo que quieres decir. ¿Sí? Creo que es lo más importante. Naturalmente, hay una cosa a la que nosotros no le damos mucha importancia normalmente, pero que es importantísimo, que es tienes que observar el lenguaje corporal de la persona que te está hablando. Si yo me doy vuelta
me miro sobre mi espalda y te estoy comunicando algo, ya de entrada te voy a generar rechazo. Sí, claro. Muchas veces, si yo estoy diciendo una cosa, mi lenguaje corporal está diciendo otra. Hay que prestar mucha atención a eso. Por supuesto, ser congruente entre, porque lo decíamos en el capítulo anterior, ¿verdad? O sea, una muy buena parte de la comunicación, y creo que Manuel hablaba como que de un 97%, 93% por ahí, decía, la gran parte de la comunicación es el lenguaje paralingüístico, es decir, cómo estás parado, cómo estás sentado, qué ademanes estás usando, qué entonación estás usando en tu mensaje, y no necesariamente las palabras que están en tu mensaje, sino todo este tipo de cosas, pues son lo que nos vuelve rico o pobre el mensaje, ¿no? Y yo creo que el primer punto que comentaste es básico, y yo creo que es un vicio muy común que tenemos como receptores. Entrar a una conversación con prejuicios, entrar a la conversación diciendo, ya sé de qué me va a hablar esta persona. Ahí viene otra vez con su rollo de la mejora continua, ¿no? Entonces, si siempre entramos a una conversación con un paradigma, totalmente de acuerdo. Ya entramos con un sesgo que no necesariamente nos va a ayudar para captar el mensaje adecuado. Exactamente. ¿Sí? Juan Antonio. Déjame hacer un comentario. Yo sí estoy clarísimo con el comentario de Alvin y yo lo resumiría en que el receptor debe de tener una actitud propositiva para influir en el emisor y en la comunicación. Pero ahora déjenme ponerme del otro lado. A ver. Que a lo mejor esta pregunta me la puede contestar Manuel con mayor expertise en esta mecánica de emisor y receptor en diferentes niveles, etapas, posiciones, experiencias, etcétera. Y es, yo como emisor también debo de evaluar que el receptor cumple con las características que hemos mencionado o que describió Alvin. Muchas veces se rompe la efectividad que buscamos en el receptor de actitud propositiva para influir cuando el receptor no es el adecuado para el mensaje a transmitir. Completamente de acuerdo, Juan Antonio. Y regresamos a la preparación y al estudio del emisor, pero también el receptor tiene que tener esa proactividad para decir, me lo puedes descifrar, dijera un ingeniero muy conocido mío, que se llama Juan Antonio Andrade Guzmán. Dice, oye, no me lo podrás descifrar, ¿no? A ver, decodifícalo para poderlo poner. Y en ocasiones no tenemos, perdón la palabra, pero no tenemos la valentía para decirle al emisor que no le estamos entendiendo, ¿sí? Creo que es una proactividad mutua entre emisor y receptor, queriendo conectar, porque lo decíamos en el podcast pasado, si la comunicación tiene como objetivo establecer una conexión, entonces, si por un lado tienes todísima la razón, el emisor tiene que estudiar qué lenguaje, qué capacidades, qué competencias tiene el receptor, pero también el receptor puede tener muchas competencias, pero cerrar una cortina a esa comunicación y no querer escuchar, ¿sí? Entonces, tiene que también haber esa proactividad mutua que comento para que puedan conectar el emisor con el receptor y entonces
no quiere decir con esto que ya se garantizó la comunicación. Si sí hay el deseo de conexión, entonces empiezan los ajustes finos, como lo que comentas, ¿no? Y decir, a ver, lo puedes decodificar, lo puedes decir con otras palabras, porque de pronto queremos hacer alarde, como dijeras, Juan Antonio, queremos hacer alarde de los conocimientos que tenemos. Sí. ¿Sí? Y empezamos a utilizar un lenguaje muy técnico o muy específico de alguna situación para que vean que yo puedo lograr esos niveles de conocimiento y de dominio de alguna materia. Sin embargo, eso no necesariamente me está garantizando una comunicación, ¿sí? Una conexión. Sí, a lo mejor demostraste alto conocimiento, pero el mensaje no fue recibido. Y entonces fracasó tu comunicación y no sirvió de mucho tu nivel académico o de dominio del tema del que estabas hablando. Entonces, tenemos que revisar cuál es realmente lo que estoy persiguiendo en la comunicación. Si yo no quiero que me perciban absolutamente nada, pero lo que quiero es demostrarles que yo soy el más conocedor de determinada materia, bueno, pues entonces sí, haz alarde y vas a ver que todo el mundo va a decir, bueno, sí, habla bastante bien de física cuántica, ¿no? Y está hablando de no sé qué cosas. Pero ¿le entendiste? No sé ni qué estaba diciendo, pero se ve que el cuate sabe mucho. Entonces, bien cuidadosos, bien cautelosos para establecer la conexión de lo que estamos buscando en la comunicación. No sé si estamos de acuerdo, Juan Antonio. No, estoy de acuerdo con tu explicación, Manuel, y muy completa. Pero déjenme también puntualizar algo trascendente desde mi punto de vista. El receptor puede tener las características que hemos mencionado, pero también el emisor debe de tener claro que aún teniendo las características que se buscan en el receptor las tiene, el emisor las puede romper. Y un ejemplo es cuando no está al nivel del receptor. El receptor puede tener todas las características buenas que mencionamos, pero si de entrada el emisor no está a su nivel, fracaso. Sí, señor. Fíjate que ese comentario me hace mucho sentido y por eso hace ratito les decía, híjole, esta pregunta está buena porque no necesariamente depende de uno si te pones en el papel de emisor, pero por lo que entiendo, entonces las características o la disposición del receptor dependen fuertemente del emisor, ¿no? Sí. Sí, y eso se le conoce como motivación. Si tú no sabes motivar a tu receptor, no le vas a dar, que para la redundancia, un motivo para querer escucharte. ¿Sí? Claro. Y entonces, últimamente, hay muchos mercadólogos y muchos comunicólogos que te dicen, oye, es que cada vez hay una más baja tolerancia del ser humano para ser motivado. Entonces, tienes nada más no sé cuántos segundos al iniciar tu conversación para motivar a tu receptor, ¿sí? Y entonces dices, si no lo logras en esos, no me acuerdo ahorita, 8 segundos de inicio, híjole, difícilmente vas a captar después la atención de esos receptores, ¿no? Correcto. Pero también, y vuelvo a lo mismo, regresando a tu pregunta original, ¿qué características debe tener el receptor? Pues primero que nada, tiene que querer escuchar de lo que está hablando, ¿sí? Y necesita esa proactividad de poder recibir el mensaje de lo que se le va a decir, ¿sí? Cuando hay una absoluta negación,
Sí, ahorita lo decía Alvin, si yo al querer mandar un mensaje, pues ya casi les doy la espalda y le estoy hablando a la pared que está aquí atrás o a la puerta que está a mi espalda, pues difícilmente, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el receptor. Si el receptor dice, sí, te estoy escuchando y pone la vista hacia otro lado, pues difícilmente lo va a hacer. Claro. Hay un caso o casos donde sí al receptor se le puede hacer muy difícil, que es cuando el emisor tiene que comunicar malas noticias Exacto. o tiene que comunicar algo que va a generar rechazo. Sí. ¿Sí? Y aquí naturalmente, si aquí se hace crítico que de parte del emisor de ser claro, de ser conciso, de testear el entendimiento. Y por parte del receptor, el pisar los frenos y dejar que se acabe la comunicación antes de declarar guerra. Es correcto. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Ahora, hoy en día, hablando de un mundo nuevo y de cambios, hoy en día, pues las formas en las que nos estamos comunicando son completamente distintas a hace 5 años. No me quiero ir más atrás de 5 años. Estábamos muy acostumbrados a tener una comunicación cara a cara, una comunicación directa. Si acaso iba a haber una comunicación, y lo pongo entre comillas, virtual, era a través de una llamada telefónica, y regularmente esas llamadas telefónicas solían ser lo más corto posibles, porque si había un tema que había que pues discutir o acordar, pues se motivaba una junta física, presencial, y si había que viajar, pues había que viajar, etc. Hoy en día, pues tenemos un montón de medios de comunicación que nos han ido acercando mucho en los tiempos de respuesta. El famoso WhatsApp, obviamente digo, hace 5 años sí existía el correo electrónico, pero quizá no lo usábamos con tanta frecuencia como hoy en día. Pero lo que sí fue agarrando y nos aceleró hace 2 años el inicio de la pandemia, pues fueron las reuniones virtuales, las reuniones a distancia para poder tener pues distancia entre nosotros, valga la redundancia. Y pues ya después de 2 años, podemos decir que ya se volvió algo común, algo usual, el tener reuniones virtuales. Y creo que es parte de la nueva normalidad del trabajo, ¿no? Yo soy un fiel promotor de este tipo de interacción virtual cuando la finalidad va a ser trabajar un tema o darle seguimiento a un tema, pero ¿cuáles deberían ser, señores, las características de una buena junta virtual? ¿Qué cosas debemos de tomar en cuenta? Estoy seguro que Manuel y Juan Antonio nos van a dar mucho input aquí en esta área, pero quisiera disparar la primera aquí. Sí. Siempre que posible, usen video. Okay. A diferencia de muchos gestores hoy día, yo creo que la reunión virtual, por definición, es una sustituta pobre a la reunión personal. Okay. Por muchos motivos. Pero el usar el video, por lo menos nos va a aproximar un poco más y nos va a dejar usar el lenguaje paralingüístico del que tú hablabas, de que hablaba Manuel, Sí. y tener algo de la interacción, tener la posibilidad de leer algo del lenguaje corporal. De acuerdo. Me la ganaste, Alvin, porque también iba a ser mi primer recomendación.
recordarles que es gente la que está del otro lado, que no le estás hablando a la computadora, ¿sí? Llevar a cabo una reunión como la que están viviendo en este momento con Alvin allá en la ciudad de Miami, a Juan Antonio en la Ciudad de México, a Alejandro y a Manuel en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es una superventaja, pero recordemos que es gente la que está del otro lado de la pantalla, del otro lado de tu micrófono, y esa es la primera recomendación. Sí, me encanta, Alvin, usar el video cada vez que puedas, porque necesito estar leyendo la reacción tanto de mis emisores como de mis receptores, ¿no? Entonces, padrísima, perdón que te haya interrumpido, No, Alvin, por pero favor, está no, padrísimo para eso. nada. Y tengo aquí, antes de que le pase la palabra a Juan Antonio, otra cosa que perdemos al hacer reuniones virtuales es la informalidad. Y de la informalidad muchas veces nacen las mejores ideas. Okay. Entonces, cuando se empieza una reunión, y de hecho nosotros lo hemos hecho en nuestras reuniones semanales, es dejar un espacio al principio para hablar de actualidades, anécdotas, chistes, ¿sí? Y dejar, es decir, sacar del ambiente este tono formal, este tono de, hablemos de los 15 puntos que tenemos y vayámonos a casa, ¿no? Sí. Entonces, siempre dejaron un espacio al principio para calentar motores, digamos. Eso es ¿Cómo lo ves, Juan valiosísimo, Antonio? porque digamos que es una de las pérdidas importantes. Es clásico, llegas a una junta presencial, y en lo que empiezan a llegar los otros invitados, pues ya hay una cierta interacción, ya empezamos como decimos, a romper el hielo, ¿no? A irnos adecuando en el ambiente. Perdón por haberme intrometido, pero creo que es así, definitivamente es una característica muy diferente entre una junta presencial y una junta virtual, pero poniendo pues de antemano a lo mejor en la agenda unos minutitos para hacerlo, puede que aminore ese hueco que existe, ¿no? Con la Sí, interacción. trae este sentido de equipo de vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves, Juan Antonio? No, es un tema muy amplio y se puede complementar con muchísimas experiencias, ¿no? Yo le pondría un calificativo previo al análisis. Eh, este sería atención. Aparentemente, todo mundo sabemos qué tenemos que generar, qué tenemos que hacer para lograr atención. Pero este nuevo modo de comunicación rompe los paradigmas del pasado, ¿sí? Hoy, por ejemplo, yo creo que también se tienen que fijar ciertas reglas, unas de sistema y unas personales, para darle mayor efectividad. Y unas de sistema, por ejemplo, es que el micrófono y la cámara siempre tienen que estar abiertas. Yo siempre tengo que tener el contacto visual con todos los participantes. Y Sí. los participantes, el micrófono abierto para que yo pueda generar una reunión participativa. A mí me ha tocado participar en este tipo de reuniones virtuales donde es un monólogo. Y Sí. esto, Ahí tocas un punto muy, muy importante. Juan Antonio, tú sabes que aún en reuniones presenciales, siempre hay personas que por estar tímidos, por estar fuera de lugar, por razones jerárquicas, no abren la boca. ¿Sí? Más todavía que en reuniones presenciales, en reuniones virtuales, hay que sacarles la palabra.
hay que invitarlos a participar. Sí. Muchas veces traen puntos de vista o traen puntos muy preciosos, muy Sí. válidos. Y mira, muchas veces a mí me ha resultado que aún con la cámara o a pesar de la cámara, tú puedes sentir el nivel de atención que te está prestando el receptor, ¿sí? Tú puedes identificar aquel que no tenga la atención que tú buscas y con una pregunta, algún comentario, hacerlo que vuelva a entrar a la reunión. ¿Sí me explico? O sea, eso es a lo que yo manifestaba como las reglas que no están dentro del debe ser. Esa valoración de tu auditorio, aunque sea nada más de su cara, que siempre tiene mucho valor, pero condición de que todo mundo debe tener la cámara. Sí, estoy sumamente de acuerdo con eso, Juan Antonio. En ocasiones, la excepción de tener que cerrar el micrófono porque a lo mejor en mi oficina, que está junto a un almacén, está el paso de los montacargas y a lo mejor meto ruido en la junta que se está llevando a cabo. Pero la cámara, esa prácticamente es innegable que la debes o la puedes tener abierta. Alejandro, tú has sido testigo del incremento en la efectividad de la comunicación con nuestros clientes a partir de que les empezamos a decir, perdón, señores, pero si me vale la expresión, es obligatorio tener la cámara encendida. Sí, claro. ¿Por qué? Porque apagar la cámara, pues ya están haciendo otras cosas que de por sí son tímidos. Ya no les saco, ya no es nada más sacarles la palabra, también necesito sacarles la imagen, ¿no? Entonces dices, híjole, empezamos a meterle más variables a la ecuación que tenerlos en una sala. Y también otro punto es, sí es cierto y me encanta lo que dijiste, Juan Antonio, de los nuevos paradigmas y las nuevas reglas de todo esto. Sin embargo, también hay que regresar a los elementos que no desaparecen. Si la comunicación o la junta que estás haciendo no tiene una agenda, no tiene un tiempo, no tiene un facilitador, no tiene ciertos elementos de sincronización que requerimos como seres humanos para llevar a cabo este ciclo de comunicación tan rica, difícilmente lo vamos a hacer. Porque aquí hay que tener muy presente una expresión que me encantó leer en algún póster de uno de nuestros clientes, ¿no? Recuerda que cuando le pides tiempo a alguien, le estás pidiendo una parte de su vida, ¿sí? Entonces, tengo que hacer por respeto al tiempo de la gente que sea lo más efectivo lo que estamos haciendo. Entonces, a lo mejor decimos, es que mira, esta reunión que estamos teniendo ahorita y esta plática amena que han generado Juan Antonio, Alvin, Alejandro, está padrísima. Y mira dónde estaban unos y otros y cuánto podían haber invertido si la sede hubiera sido, pues yo hubiera escogido irnos a Miami todos, para estar todos con un rapport más importante y más padre, ¿no? Como no hay mucho en qué distraerse, pues nos permite concentrarnos en la comunicación. Pero ya ahora tenemos una superventaja, la podemos hacer al mismo tiempo, no tuvimos que invertir en viajar, no tuvimos que invertir en hospedaje, no tuvimos que invertir en otra cosa y además casi que el tiempo que nos propusimos es el que vamos a invertir. Por supuesto. Pero tiene todos los demás componentes, ¿sí?
que conlleva esto. Algunos se sustituyeron, ¿sí? La puntualidad, con respecto a conectarte con anticipación para ver si tu banda de internet te va a dar la oportunidad de poderlo hacer, etcétera. Sin embargo, quisiera que nuestros radioescuchas pusieran en el mismo contenedor las cosas que se quedan y aumenten las cosas que nos han estado diciendo Juan Antonio y Alvin, ¿no? Lo que se agrega, claro. Pues señores, nuevamente quiero agradecerles mucho su tiempo. Yo creo que si quisiéramos aquí nos dan las horas y las horas hablando de los temas. Yo quiero agradecer profundamente la participación nuevamente a quienes nos escuchan. Muchas gracias. Agradeceríamos que estuvieran en contacto con nosotros. Nuestras redes sociales, prácticamente todas estamos como en Turning Consulting, tanto en Twitter, en Facebook, en YouTube. Por cierto, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí constantemente estamos también subiendo información y material útil que puede servirte precisamente para enfrentar todo todos estos temas de administración del cambio, que como lo decíamos al principio, el cambio es la única constante en nuestra vida. Así que, pues, no me queda más que agradecerles, Juan Antonio, Alvin, Manuel, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Buena tarde para nosotros, a lo mejor nos estás escuchando en la mañana o en la noche, pues te mandamos un cordial saludo. Cuídense mucho y no se pierdan el próximo capítulo en la próxima semana. Cuídense mucho y hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.